Reporte 100. Oscar Balmen, quien está con nosotros esta mañana en Reporte 100, sin que nadie lo impida. Oscar, muchas gracias por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Juan Carlos, a ti, muy buenos días. Como tú bien dices, lamentablemente esto ocurre ante la mirada no solamente de los vecinos, no solamente de la gente que va a Caborca a trabajar, sino frente a la mirada de policías municipales, estatales y ahora del Ejército Mexicano. Tú bien sabes, el año pasado se inauguró un cuartel de la Guardia Nacional muy cerca de Caborca, en Iquitos, y ese es el gran problema, Juan Carlos, que muchas veces el gobierno federal está confundiendo existencia con presencia. Sí, existen entre comillas, más cuarteles de la Guardia Nacional, más presencia del Ejército en estas zonas, pero esto no necesariamente se traduce en presencia en las calles cuando la gente lo necesita. Es una historia lamentablemente común escuchar que la gente dice: yo vi pasar al convoy, yo vi pasar al comando, yo vi pasar a los sicarios frente a mi casa o mi negocio, marqué al 911, marqué a los números de emergencia, y los soldados nunca se aparecieron. Y esta es una historia que se repite en Aguililla, en Michoacán, en Fresnillo, en Zacatecas, se ha repetido en Iguala, Guerrero, y lamentablemente eso es lo que pasó en Caborca, sí. Teniendo Guardia Nacional próxima, con una gran ceremonia de inauguración donde también estuvo el presidente y estuvo el gobernador y el secretario de Defensa Nacional, el resultado es el mismo, como si estuvieran solos. ¿Se puede sospechar de una incursión armada, de una incursión pactada, de una incursión negociada, Oscar? Porque pues las crónicas de quienes cubrieron estos hechos del miércoles pasado refieren que los traileros desde temprana hora, desde la tarde, estaban advirtiendo sobre la presencia de este convoy. Y el alcalde dijo que en sus números fueron 40 o 50 carros con 4 o 5 personas cada uno. Las autoridades de seguridad pública aseveran que recibieron reportes de balaceras en Pitiquito y que para allá se fueron, y como se fueron para allá ya no estaban listos para entrar en Caborca, pero tuvieron suficiente tiempo como para prevenir o para evitar que incursionara. Llama la atención que pasan por enfrente de la Guardia Nacional, pasan por enfrente de la Comandancia de la Policía Municipal, pasan cerca de la Policía Estatal y nadie hace nada para impedir que entre ese convoy a Caborca. ¿Es una inclusión? ¿Podemos pensar que es una inclusión negociada? Yo creo que es una hipótesis que yo no descartaría, principalmente porque a lo largo de la historia de la guerra contra el narco hemos visto que sí hay cárteles hegemónicos que suelen colaborar con el Ejército Mexicano. Y no lo digo al revés, no digo que el Ejército esté colaborando, yo digo que los criminales colaboran con el Ejército Mexicano. Lo vimos, por ejemplo, decididamente cuando el Ejército Mexicano comenzó a atacar a los Zetas, sí. los grandes rivales del cártel de Sinaloa, e incluso apostaban para dejarle la zona de la laguna a la gente del cártel de Sinaloa. Lo hemos visto, por ejemplo, cómo el Ejército Mexicano juega decididamente del lado de Cárteles Unidos en la guerra que se mantiene en Tierra Caliente, Michoacán, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que estamos viendo parecería justamente que en esta zona de Sonora, el Cártel Jalisco Nueva Generación está en una alianza con mandos, no te diría que no con el Ejército porque no tengo esa información, pero tal vez sí con algunos mandos dentro de la Guardia Nacional, dentro de las policías estatales y municipales, que orquestaron esta llegada. No hay, Juan Carlos, crimen organizado sin apoyo institucional ni base social. Eso no existe. Por lo tanto, es imposible explicarnos lo que sucedió hace unas noches en Caborca necesariamente sin la ayuda o la omisión criminal de parte de las autoridades. Que hayan pasado tanto tiempo en la ciudad sin que nadie les pusieron alto, como tú bien dices, pasando frente a estas instalaciones de seguridad, solamente te hace pensar en un pacto, al menos de omisión y en el peor de los casos, de activa colaboración con el crimen organizado. Sí. ¿Qué papel juega en estos hechos de Caborca Rafael Caro Quintero? Bueno, Rafael Caro Quintero sigue teniendo una presencia importante en la zona, sigue siendo una especie de mito sobre el cual la base social principalmente jóvenes van construyendo sus identidades sobre el crimen organizado, ¿no? Mucha gente aún ve a Caro Quintero como una especie de Robin Hood, como una especie de antihéroe necesario que mantenía una cierta paz, una cierta estabilidad en la región. Y me parece que figuras como de esas personas
Falta todavía hacer mucho trabajo en medios, mucho trabajo también en las escuelas, en los centros sociales, para ir desmitificando que no se trata de personas buenas, no estamos frente a héroes incomprendidos o víctimas de las circunstancias. Son personajes que aún dentro de su propio mito personal acarrean mucha base social, todavía es utilizado su figura para poder acrecentar estos ejércitos del crimen organizado, y mientras todavía sigamos viendo a esas personas como si fueran admirables o dignas de ser idolatradas, pues creo que Caborca, como muchas otras ciudades del país, no va a poder salir de esta violencia tan terrible. Sí, Alfonso Durazo en algún momento comentó que la presencia de Rafael Caro Quintero en Caborca, después de que pues, recuperó su libertad, ha movido las cosas ahí en esta zona, como bien comentaste, Óscar Valderas, periodista especializado en crimen, el tema de Rafael Caro Quintero, que le había tocado allá en los 80s este territorio controlarlo, pues regresa por sus fueros aparentemente, pero fue una situación esta del miércoles pasado en donde pues las autoridades no los enfrentaron para evitar un derramamiento de sangre. ¿Se puede pensar en eso, así un tipo culiacanazo? Mira, yo creo que sí, debe haber una máxima que guíe a los protocolos de las autoridades, y esta debe ser no maximizar el número de vidas perdidas. Yo creo que sí puede ser una especie de salida para ellos, decir, no quisimos confrontarnos para no aumentar la violencia o no escalar. Sin embargo, suena poco creíble porque aquí no estaban defendiendo nada ni a nadie. Sí. Los grupos criminales en Caborca no se movilizaron por la detención de un gran capo o para proteger al hijo de alguien importante. Es decir, la incursión parece incluso como una especie de respuesta a un hecho que había sucedido días antes, que es el asesinato del jefe de la Policía de Tránsito junto con su esposa. Pero fuera de eso, no había realmente un detonante que pudiera explicar el nivel de violencia y asedio que vivió Caborca. Por eso me parece poco creíble un argumento que puedan dar las autoridades de decir, quisimos evitar un derramamiento de sangre. Es que no había un enfrentamiento. Simplemente decidieron no presentarse a sus más mínimas obligaciones como guardianes de la seguridad, que era darle paz a los habitantes, y eso es lo que me parece más importante. Yo creo que lo que las crónicas periodísticas deberían ir apuntando a partir de ahora es dónde están los responsables de esta omisión, qué hicieron, cómo van a explicar que no pudieron salir a defender a la gente, y después, ¿quién los va a llamar a cuentas? El gobernador, ¿qué ha dicho? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a evitar otro Caborca? Porque lamentablemente no basta la receta típica que nos ponen los gobiernos federales, de volver a mandar militares, volver a hacer un operativo conjunto con mucha espectacularidad, volver a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional, porque ya vimos que a la hora de los fregadazos, eso no le sirve a la gente. ¿De qué sirven 100,000, 200,000, 300,000 soldados en Caborca si cuando suenan los balazos no van a salir del cuartel? ¿De qué nos sirven 50 cuarteles rodeando a Caborca si están vacíos de militares o de mandos que van a dar la orden de salir a proteger a la gente? Y ese es el problema. Hay una simulación de que se está atendiendo el problema, cuando lo que estamos viendo en realidad es, por un lado, el abandono institucional, el apoyo institucional que también reciben los grupos criminales, la base social que sigue consintiendo que estos grupos criminales operen en el territorio, y un pretexto muy sencillo, que es, quisimos evitar perder más vidas. ¿Cómo? Arriesgando más vidas. Es simplemente impresentable. Sí, Óscar Valderas, periodista especializado en crimen, muchas gracias por tomar esta conversación. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Claro, Juan Carlos, en Twitter estoy como @OscarValde. Muy bien, muchas gracias, Óscar, estamos en contacto. Gracias a ti, muy buen día. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.